Grupo Parlamentario Socialista. Sí, presidente, gracias. Efectivamente, hemos debatido esta mañana un conjunto de medidas financieras de gestión presupuestaria, también las tarifas y las licencias de caza y pesca, que tienen un carácter claramente instrumental de gestión, aquí se ha dicho, pero que también tienen otra dimensión que paso a comentar. Es verdad que sería conveniente que todas estas medidas formaran parte de un proyecto presupuestario más amplio, porque lo que sí creo que ha quedado clarísimo esta mañana es que cuando hay interés en entender las cosas, cuando se debate y se preguntan y se responden las dudas que existen al respecto de todas las cuestiones que aquí se han hablado, pues no se encuentran razones objetivas para oponerse a ellas. Pasa con estas medidas y pasa con otras muchas que formaban parte del proyecto de presupuestos. ¿Qué decir en contra de las medidas de carácter económico cuando el Gobierno lo que está solicitando es una ampliación del margen para poder hacer más ágiles los pagos? Resulta curioso escuchar por ejemplo, al portavoz del Grupo Ciudadanos, que el viernes pasado presenta en esta misma Junta un proyecto para dar facilidades al pago a los contratistas y a los subcontratistas de los contratos con la Administración pública, que ahora ponga pegas a que no se amplíe ese límite para poder dar cumplimiento no solo a los pagos a proveedores, lo explicó perfectamente la consejera de Hacienda, que irían en primer lugar para dar cumplimiento a la normativa, sino a cualesquiera otros pagos ligados a necesidades de todo orden, principalmente a necesidades de orden social. ¿Qué decir en contra de que la Administración avale a determinados proyectos empresariales para obtener las ventajas de dinamización económica que todos apoyamos? En relación a las cuestiones de carácter social, pues exactamente lo mismo. No pedir el reintegro de las ayudas a la vivienda para aquellas personas que tengan que dar la vivienda en pago, pues está claro que protege a un colectivo ya de por sí bastante castigado. La propia enmienda lo dice todo, eximir de ese pago a un colectivo pues muy desfavorecido. O integrar a todas las personas que han tenido algún problema con el tema de la hepatitis C o de las coagulopatías genéricas, para que todas ellas tengan derecho a las ayudas. Y así podría ir, hasta las medidas, sin duda, que tienen que ver con el apoyo a las administraciones locales. Aquí los representantes de la Federación Asturiana de Concejos se han felicitado de que estas medidas se pongan en marcha. Lo ha dicho también el síndico, que se han dado cumplimiento a determinadas recomendaciones en ese sentido, para que los fondos sean incondicionados, para que se amplíe la autonomía de las entidades locales y puedan ser más eficaces en la planificación de sus recursos, o para que la caja de crédito local ofrezca también esos préstamos a las entidades locales en mejores condiciones. En cuanto al tema de la ley de las tasas para las licencias de caza y pesca, pues parece que también todo van a ser ventajas en el sentido de rebajar la carga burocrática y administrativa y también promover la movilidad de las personas, que pueden tener efectos beneficiosos sobre la economía regional. Acabo ya, solamente decir que sería conveniente, acabo como empecé, sería conveniente que todas estas cuestiones que hemos visto que son no solo cubren necesidades claras, sino que son absolutamente necesarias para el buen funcionamiento de la Administración regional de Asturias. Por tanto, convendría que hubieran sido, en el mismo sentido, extendidas a un proyecto presupuestario que todos hubiéramos deseado que pudiera haber salido en esta Cámara. Muchas gracias y nada más.